Hola a todos, bueno, bienvenidos a una nueva sesión de charlas de la Family Talks que venimos realizando con distintos profesionales y expertos en las áreas del desarrollo y de la primera infancia. En esta oportunidad nos acompaña Viviana Castro. Viviana es fonoaudióloga, es especialista en neurodesarrollo y coaching educativo. Viviana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar ahí del otro lado. Hola a todos, muchísimas gracias por invitarme. Para mí más que encantada. Buenísimo, la verdad que es un placer poder contar contigo y hoy vamos a charlar. La idea es un poco de ver, ¿no?, la perspectiva desde el lado del lenguaje y todo lo que vos tengas para poder aportar y contarle a todos los que nos están escuchando del otro lado. Claro que sí. Bueno, como para arrancar, así la primera pregunta que creo que es una de las que más nos hacen o las consultas que más llegan, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, el desarrollo del habla y los bebés recién nacidos. Entonces, ¿es necesario desde el inicio, desde el primer mes que ese bebé, que ese niño, que esa niña nace, hablarles para poder estimular el lenguaje o en realidad en ese momento todavía no es necesario? Cuando hablamos de los súper chiquitos, de 0 más o menos hasta los 3 o 4 meses, es necesario hablarles no para estimular un vocabulario, sino para estimular la parte auditiva, la parte sensorial de forma auditiva. De este modo va a empezar a reconocer el tono de voz de mamá, el tono de voz de papá, quién está en su entorno, la abuela. Con simplemente hablar va a empezar a sentir ese sonido. Más que un habla, escuchan es un sonido. Y ese sonido se les hace familiar o poco familiar. Por eso, al inicio, más que esperar una respuesta, es esperar esa reacción a tu voz. Sí, eso te iba a preguntar en función a esto que decías, porque obviamente un bebé de un mes, mes y medio, recién nacido, no te va a responder tal vez con una sonrisa o puede hacer alguna morijeta, pero no mucho más que eso, obviamente. Pero bueno, creo que si bien este concepto, ¿no?, de no se va a estar desarrollando particularmente el habla, pero sí lo que tiene que ver con la identificación de esa familia, esos cuidadores, esas personas que lo rodean, eh, a través del habla, o sea, cuando un adulto le está hablando, ese bebé empieza a identificar esos sonidos para después transformarlos en los que va a ser su lenguaje. Así es. El primer modelo de lenguaje o de comunicación es mamá y papá o cuidador, el que esté más tiempo con el bebé. Como te decía, en las primeras etapas es más el reconocer quién está con ese niño. Así cuando llegue una voz extraña, vamos a notar que el niño presta más atención, abre los ojos, trata de buscar de dónde viene ese sonido. Si le gusta o no ese tono de voz, entonces vamos a ver un llanto o ganas de querer acercarse más a la persona que llegó. Eso es en la etapa inicial, pero nosotros somos ese reflejo, dado que mes a mes el niño va pasando de ser un sonido lejano, digámoslo así, a un sonido muy cercano, ma, pa, a, no, empieza a ser una palabra pequeña. Ahí empezamos a ver las sílabas o las onomatopeyas cuando son así, en esa etapa, y empieza el proceso de balbuceo. Y digamos, en esta etapa, ¿no? Que es bebé, que es chiquito y demás, que está iniciando, nuestro habla como adultos debería ser fuerte, debería ser suave, debería ser claro. Creo que muchas veces como adultos medio que nos convertimos, nos ponemos medio en un papel de bebé y tal vez hablamos como más aniñados. ¿Eso es bueno? ¿Impacta o no? ¿Influye? Como, ¿qué podemos decirle a los que nos están escuchando del otro lado como consejo para tener en cuenta? Si es que efectivamente es necesario tener algún recaudo. Por lo menos cuando hablamos de la primera etapa hasta los 6, 7 meses, 8 meses, es bueno hablarles al tono que estamos hablando tú y yo. Un tono ni muy alto ni muy bajo, pausado, tranquilo.
no es nada forzoso, estamos vocalizando, porque después del sexto, séptimo mes, ellos se fijan mucho en tu boca. Tú no lo notas porque estás jugándole y en el juego con el niño, pero él está así pendiente de tu boca, porque empieza a imitar cómo hablas tú. Entonces, si tú hablas así como muy cerrado, el niño va a evitar abrir la boquita para poder balbucear y su balbuceo Se va a hacer muy cerrado, no se va a entender, digamos. exactamente. No va a poder jugar con su propia exploración vocal. Y el tema del balbuceo es importante en esta etapa previa a lo que es el desarrollo del lenguaje. Sí, del balbuceo empezamos a ver como las bases que va a tener ese niño para poder hablar o esa nena. En el balbuceo empiezan a salir sonidos como ay, turr, que son los sonidos guturales, los sonidos velares, que luego van a servir para decir, por ejemplo, gato, burros, trompo, mesa, porque van a empezar a ejercitar los músculos que se llaman fonoarticuladores, que son todos los que están encargados de esta área y los que permiten una buena comunicación. Entonces, sí, es importante y es clave que esté la etapa del balbuceo en los bebés. Así es. O sea, estimular eso, desarrollarlo, como llevarlos a que ellos también hagan esos sonidos. Nosotros también deberíamos hacerlos para que ellos los imiten o simplemente el bebé lo va copiando y a medida que va avanzando va como generando ese balbuceo. ¿Cómo es un poco esa instancia? Mira, la etapa del balbuceo inicialmente es ellos solos, explorándose si se meten la boca, el dedo, el juguete, cómo suena. Inicialmente lo hacen solitos, casi casi por reflejo, por instinto. Luego hay algo en nuestro idioma español que se llaman onomatopeyas. Son esos sonidos cortos que vemos en los cómics, por ejemplo. Boom, pow, plop, esos sonidos pequeños. O que cuando uno canta dice la vaca hace mu y el perro hace wow. Ese sonido corto se llaman onomatopeyas. Cuando vemos a nuestro hijo en esa etapa de balbuceo y que de pronto no pasa de ser un sonido lejano a ser algo un poco más integrado, podemos empezar a hacer estimulación con onomatopeyas. Entonces, canciones infantiles, casi todas las canciones infantiles traen este tipo de onomatopeyas y podemos trabajarlas un día, cantar con ellos o leerles un cuento. Y el carro se prendió para que ellos escuchen, te vean y lo logren pasar a la imitación. Y creo que en todo esto que decís también, esto de que te vean, ¿no? De al momento de hablar, como tener ese contacto visual, que tal vez uno, como vos decías al principio, estás hablando, no te estás dando cuenta, pero que ese bebé, ese niño, esa niña, a los 6 meses te está prestando atención y está prestando atención a tu boca, a cómo la movés, a esa, como esa conexión que hay entre ambos, y eso les sirve. Le sirve mucho porque de ahí parte para crear su propio vocabulario, crear su propio lenguaje. Por ejemplo, cuando ya tienen el año un poquito más y todavía se les habla aniñado o bebificado, ay, cosita linda que quiere la nena. Entonces, la nena no va a pasar de ahí y va a tener 1 año, 2 años y va a seguir hablando así. Y muchos papás dicen, ay, yo no entiendo por qué ella habla así. Pero claro, es porque está imitando a mamá o a papá, al que siempre está con ella. Y cuando ya alguien le habla un poco más claro, sin ser, digamos, fuerte el cambio, porque no hay mayor dificultad que el tono que se pone, le cuesta modificarlo a quitar ese tono de bebé y hablar un poco más neutral. Súper claro. Y, y pensando también en esto que vos decías, ya mencionabas como el año. O sea, ¿cuáles serían como los tiempos más o menos esperados? Entendemos de todas maneras que cada
niño, cada niña tiene su tiempo, su potencial y que se va desarrollando, pero tal vez, no sé, deberíamos, o los que nos están escuchando del otro lado, tener en cuenta, bueno, para el año ya más o menos debería haber llegado a estos hitos o hacer balbuceos o empezar a hacer las primeras palabras, o qué cosas o signos tal vez más de alarma o no sé si alarma, pero a tener en cuenta para poder hacer una consulta, para poder profundizar y que no sea demasiado tarde, sino poder como hacerlo a tiempo para poder acompañar el desarrollo y que después eso no empeore, digamos. Por ejemplo, en el año, el niño o niña ya debe formar palabras cortas. No te digo número, tiene que decir, qué sé yo, 20 palabras. No, porque cada niño va aprendiendo según su entorno. Pero sí te especifico que por lo menos al año, ese niño o esa niña ya debe decir palabras cortas como agua, cama, bebé. Ese tipo de cositas pequeñas ya se deben empezar a notar. Y la palabra frase, por ejemplo, que señale y diga agua, es su manera por ahora de decir quiero agua. Mamá, quiero agua. Luego debe decir mamá, agua. Y poco a poco va nutriendo y ya a los 2 o 3 años ya los vemos que dicen mamá, quiero agua. Ese es el proceso que pasa entre un año, año y medio más o menos. Pasan de decir algo muy corto y como sin razón a encontrarle el concepto a la palabra y posteriormente utilizarla para comunicarse. Inicialmente una, como te digo, agua, vaso, cama, baño, chichi, y luego vamos a ver que dicen mamá, agua, papá, chichi, la van integrando. Y después de los 2 años, entonces ya vamos a ver eh, cómo ese lenguaje aumentó. Entonces, como para tener en cuenta, el niño ya debería decir, aunque sea una palabra corta, si esto no sucede, sí debería ser un motivo de consulta, digamos, para ver qué está pasando o por qué no está pudiendo decir una palabra, o tal vez se mantiene como en la onomatopeya o en el sonido y no termina de desarrollar las palabras en sí mismas. Así es. Ahí es donde vemos casos de nenes que al año, año y medio, aún se quedan con una sola palabra. Entonces, para comunicarse con el resto, usan una palabra para todo. Por ejemplo, a todo le pueden decir tata. Tata es la mamá, la abuela, el papá, todo es tata. ¿Por qué? Porque no han podido fortalecer esa parte eh, de juntar, digámoslo así, sonidos, como el ca, ma. Y si los juntamos, cama. O agua, gua, como cuando dices wow. Y si los juntas, es el agua que te tomas cuando tienes calor. Como no ha Perfecto. ocurrido un buen efecto, entonces vemos que se quedan un poco como ahí, como estancados. Como en ese intermedio. Bueno, creo que también para tener en cuenta y que los padres, madres, cuidadores, abuelos, quienes estén también en contacto o cuidando a esos niños, es bueno esto que vos decías al principio en un momento de leerles o de hacer bueno, los sonidos de los animales, nombrarles las cosas para que lo puedan también ir incorporando y desarrollando y no solamente que se queden con una palabra o una frasecita, sino ir estimulándolo. Así es, poco a poco. Esto no es como que si le pongo onomatopeyas todo el día, entonces rápidamente me va a decir las palabras. No, ese es un proceso de cada niño y no se trata de sobreestimularlos. Se trata de ir a su ritmo. Hay niños que el lenguaje se les hace muy difícil y hay niños que el lenguaje se les hace muy facilito. Entonces vemos niños que hablan al año como niños de 3 años y hablan súper bien y se desenvuelven súper bien. Y hay niños que al año todavía no logran pasar de esas palabras frases que son las que te mencionaba anteriormente. Bueno, creo que es importante, en definitiva,
acompañarlos, estar presentes, hablarles y ir teniendo como estas cosas en cuenta para ir viendo cómo es ese desarrollo, si se está generando o no, y obviamente ir haciendo las consultas con el pediatra o con un profesional para que también asesore y pueda desde la mirada decir, está perfecto, va bien, los tiempos son correctos, como vos decías al principio, no es que hay un número de palabras que tiene que decir un niño al año. Pero ustedes como profesionales tal vez pueden identificar si hay algo que está demorándose o no. Por lo menos yo no me fijo en qué tanto dice, sino en que tenga los conceptos claros, en que sepa que está aquí y que es algo que está lejos es allá, por ejemplo, que lo que me estoy tomando porque tengo mucho calor es agua y que no me vaya a decir, por ejemplo, que eso es una bañera o que es un juguete o que donde nos sentamos es la plancha, un ejemplo. Hay niños que te salen con absurdos. Más que la cantidad de palabras que podamos inculcarle, es que tengan claros los conceptos para que puedan utilizarlos adecuadamente y así puedan ir aumentando de a poquitos ese vocabulario. Y vean, ellos mismos van viendo la necesidad. Si ya digo mamá agua y resulta que quiero agua con limón, entonces ven la necesidad de aprender frutas, verduras y empezar a diferenciarlas de las reales a las de juguete y empezar a utilizar todos estos conceptos para poder formar otra vez la frase correcta y que la reciprocidad sea lo que el niño esperaba, agua con limón, por darte un ejemplo. Clarísimo. Bueno, creo que nos fuiste como llevando por los distintos temas y contando un poco en general qué es lo importante a tener en cuenta. Me quedo también, ¿no? con esto que mencionabas desde el principio, el tema de si bien a veces como adultos nos aniñamos al hablarles, eh, mantener un tono de voz suave y estar como a ese nivel, pero a medida que van creciendo, reconocer eso y empezar a hablarles con otro vocabulario para que ellos también se den cuenta que ellas no son más un bebé y que es una niña más grande, un niño más grande, porque eso en definitiva los va a ayudar al momento del desarrollo del habla. Así es, y posteriormente, ¿dónde se ve reflejado cuando están más grandes? En la escritura. Eso ya con niños súper grandes. Ahí vemos reflejado qué tanto benefició o no el hablarles como bebés. Porque cuando ya están más grandes, escriben como hablan. Entonces, esa es como la autoevaluación del papá cuando agarre la hoja de su hija y vea que se come las letras, entonces cómo le empecé a hablar yo y qué tanto prolongué ese bebificado en mi niña que le va a afectar posteriormente. No es que le afecte, digamos, para desenvolverse, sino porque en su desarrollo natural no debe estar, no podemos hablar como bebés todo el tiempo, porque si no nos, como le digo yo a los niños, se están comiendo los sonidos y al comerse los sonidos se comen las palabras después. Claro, perfecto, súper claro. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por todo lo que nos explicaste, por ser parte de este ciclo de charlas de Family Food Talks. Invitamos también a todos los que nos están escuchando, a los que están del otro lado, a que te puedan seguir, a que te puedan conocer, si tienen dudas, si tienen consultas, también te puedan escribir. Y saben que dentro de Family Food tenemos un montón de contenidos desde la etapa del embarazo y hasta los 3 años para que puedan acompañar el desarrollo de sus chicos, así que los invitamos a descargarse la aplicación gratuita y aprovechar de toda la información que tenemos para ustedes. Así que bueno, un placer de vuelta poder haber tenido esta charla y que seas parte de este ciclo. Te mando un saludo muy grande. Gracias, definitivamente gracias porque me encantan estos espacios. Apoyar a las familias creo que es lo más bonito, les da muy buenas herramientas en casa. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima edición.